Bueno, hola de nuevo. Recordarán, porque lo vimos en clase y porque lo vimos en el video anterior, que Popper declaraba estar apoyándose en Hume, ¿no?, para cuestionar el valor de inferencias inductivas, ¿sí? Para cuestionar el valor de inferencias que hacemos a partir de enunciados singulares apoyados en la experiencia hacia conclusiones universales, ¿no? Inferencias que irían desde este primer cisne es blanco, este segundo cisne es blanco, este tercer cisne es blanco, a, bueno, todos los cisnes son blancos, ¿no? Ahora, en el caso de Hume, lo que habíamos visto es que parte central de su cuestionamiento era la observación de que no podemos saber que el curso de la naturaleza va a permanecer invariable, ¿no? Que el futuro se va a asemejar al pasado, ¿no? Yo podría decir, bueno, he acumulado un montón de evidencia inductiva en el pasado a favor de cierta tesis, pero sin el supuesto adicional de que el futuro va a ser como el pasado, esto no me permite sacar una conclusión universal. Y el problema es que el enunciado mismo, el futuro va a ser como el pasado, es la clase de enunciado universal, ¿no?, acerca de que la naturaleza de conjunto no cambia, que requeriría él mismo algún tipo de justificación empírica. Para Hume, proporcionar esta clase de justificación sería circular y en consecuencia, bueno, se cae nuestra posibilidad de hacer generalizaciones sobre que los cisnes son blancos, sobre que el pan nutre, sobre que el fuego quema, lo que fuere, ¿sí? Ahora, podríamos pensar que Popper evidentemente no está diciendo y no necesita decir algo tan fuerte como esto, ¿no? O sea, para decir que las hipótesis científicas no se pueden verificar a partir de casos singulares, Popper no necesita decir, y de hecho comúnmente no lo dice, que el curso de la naturaleza vaya a cambiar, ¿no? Alcanza con decir que pueden aparecer elementos que sean nuevos para nosotros, ¿no?, fenómenos que todavía no hayamos tomado en consideración, sin por eso decir que las leyes naturales puedan modificarse, ¿no? Quizás lo que termine haciendo fracasar mi inducción, que concluye en que todos los cisnes son blancos, es que mañana aparezca en mi conocimiento, ¿no?, que yo descubra, encuentre un cisne negro. Pero eso no quiere decir que la presencia de cisnes negros se debe a un cambio en las leyes de la naturaleza, ¿no? Siempre se puede decir, los cisnes negros siempre estuvieron ahí, solo que yo por casualidad nunca me había encontrado con ninguno. Entonces, para su crítica a las generalizaciones inductivas, pareciera ser que no hace falta decir tanto como dice Hume. Pero bueno, alguien podría decir también que por más que Hume apele para criticar las generalizaciones inductivas a premisas más fuertes que aquellas a las cuales apela Popper, bueno, Popper podría confluir desde una premisa más débil, ¿no?, a saber, puede haber elementos nuevos para nosotros que aparezcan en el mundo, bueno, confluir con las conclusiones de Hume. Pero vamos a ver en un momento por qué esto no es así, o sea, por qué no se puede decir que Popper llegue al mismo resultado de Hume, pero por otras vías. Y para ver esto, tenemos que pensar cuál es la solución que Popper dice tener para el problema de Hume, ¿no? Y esta solución es el falsacionismo. Y podemos distinguir en el falsacionismo básicamente dos elementos, ¿no? Un primer elemento que es la observación de que si bien las hipótesis generales, como todos los cisnes son blancos, no pueden nunca verificarse a partir de enunciados singulares fundados en la experiencia, sin embargo pueden falsarse a partir de nuestra aceptación de estos enunciados singulares. Y otro elemento es la tesis de que esta posibilidad de falsación nos indica qué es lo distintivo del conocimiento científico o del discurso científico en general. Entonces, vamos al primer elemento. La observación es bastante sencilla, ¿no? La observación es que por su contenido mismo, un enunciado universal como todos los cisnes son blancos nunca podría justificarse a partir de ningún conjunto finito de enunciados sobre cisnes individuales que sean blancos, ¿no? El enunciado universal siempre va a estar diciendo algo más que esos enunciados singulares. Yo puedo haber observado 1.000.000 de cisnes, registrar que todos ellos son blancos y sin embargo el enunciado universal siempre va a estar diciendo algo más que eso. No me está diciendo que ese 1.000.000 de cisnes son blancos, sino que todos los cisnes son blancos y por lo tanto más que la conjunción de esos enunciados singulares que yo puedo tener acerca de tal o cual cisne particular. ¿Sí? Ahora,
que yo no pueda probar la verdad no quiere decir que no pueda probar la falsedad, ¿no? Porque a la inversa me alcanza con un solo enunciado singular, aceptado, que diga algo como este cisne aquí y ahora es negro, para que, si lo acepte, tenga que rechazar como falsa la generalización todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, primer elemento del falsacionismo, la observación de que, aunque nunca podemos afirmar justificadamente la verdad de una hipótesis universal, eso no quiere decir que las hipótesis universales siempre tengan que permanecer a la luz de la experiencia como indecidibles. No puedo justificar la afirmación de que son verdaderas, pero sí puedo pronunciarme por su verdad o falsedad, ¿no? Porque efectivamente puede haber evidencia que false las hipótesis, ¿sí? Ahora, vamos al segundo elemento. A partir de esta posibilidad, ¿no?, de falsar hipótesis universales sobre la base de nuestra aceptación de enunciados singulares, Popper piensa que tiene una respuesta a la pregunta de cómo demarco, ¿sí?, cómo delimito los enunciados científicos respecto de los enunciados pseudocientíficos o metafísicos, ¿no? Entonces, Popper va a decir, básicamente, que un enunciado es científico, una hipótesis es científica, si es posible falsarla, y esto requiere, ante todo, establecer con qué enunciados de observación la hipótesis es incompatible, ¿no? Y que sea incompatible quiere decir que no es lógicamente posible que la hipótesis y este enunciado de observación sean verdaderos ambos, ¿no? Entonces, ¿con qué es incompatible un enunciado como todos los cisnes son blancos? Bueno, con un enunciado como este cisne aquí y ahora no es blanco, ¿no? La hipótesis y este enunciado de observación no pueden ser ambos verdaderos. Por lo tanto, hay algún enunciado de observación incompatible con la hipótesis, por lo tanto, la hipótesis es falsable, por lo tanto, la hipótesis es científica, ¿sí? Y Popper considera que esta solución al problema de la demarcación, al problema de la delimitación entre el discurso que es científico y el que no lo es particularmente valiosa porque el problema de pensar que lo distintivo del discurso científico es que puede verificar sus enunciados sobre la base de enunciados de experiencia, es que ese tipo de criterio, la verdad es que no delimitaría nada, no demarcaría nada. La ciencia no puede verificar sus enunciados, o sea, no puede satisfacer un criterio verificacionista, y desde ese punto de vista estaría en el mismo paquete, en la misma bolsa que la metafísica o que la pseudociencia, ¿no? O sea, por una vía verificacionista, la verdad es que no puedo delimitar nada de nada, cae todo del mismo lado, ¿no? En cambio, bueno, si pienso que lo distintivo de las hipótesis científicas es su falsabilidad, bueno, ahí sí se supone que puedo delimitar hipótesis científicas respecto de enunciados metafísicos o pseudocientíficos que justamente porque no podrían entrar en relaciones de incompatibilidad con nada, no me dicen específicamente cómo el mundo es y cómo el mundo no es, ¿no? Entonces, aparentemente tengo un criterio de demarcación utilizable, aplicable, ¿no?, para delimitar qué es un enunciado específicamente científico. Bueno, entonces, hasta acá todos estos dos elementos del falsacionismo. Pero yo decía hace un momento que dada la solución falsacionista propuesta por Popper, ella no puede servir como respuesta al problema de Hume. Si recordamos que el problema de Hume incluye la posibilidad de que la naturaleza misma pueda cambiar. Y la razón de esto es una que, por ejemplo, debe haber otros autores que lo hayan... Bien, entonces decía que la propuesta popperiana no se puede presentar como una solución al problema de Hume, entendiendo que el problema de Hume incluye la referencia a que la realidad misma podría cambiar, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la razón para esto? Es una que encontramos expresada en los 90 por dos autores, Juan García Norro por un lado y Alan Goddard Lind por otro lado. Seguramente haya más autores que presentaron esta objeción antes. Y básicamente la observación es esta. Decimos, como parte del falsacionismo popperiano, que a la luz de cierta evidencia, cierta hipótesis se ha probado falsa. Falsa a secas. No decimos simplemente que es falsa respecto del estado actual del universo. Rechazamos una hipótesis de manera definitiva
Y esto lo hacemos justamente porque asumimos que la realidad no va a cambiar de un modo tal que la hipótesis pase a estar corroborada, ¿no? No pensamos que una hipótesis que hoy no resiste ciertas pruebas experimentales, mañana va a poder salir airosa de esas mismas pruebas, y eso en virtud de algún súbito cambio de las leyes naturales. Entonces, lo que piensan estos críticos de Popper es que el falsacionismo presupone, obviamente, al igual que el inductivismo, que el curso de la naturaleza no va a cambiar. Entonces, presupone que pese a lo que nos dicen los argumentos de Hume, bueno, tenemos que dar por sentado que la naturaleza sigue un curso uniforme, que sus leyes no cambian. Entonces, podemos decir que el falsacionismo popperiano nos ofrece, en el mejor de los casos, una respuesta razonable a la pregunta sobre qué hacer con las hipótesis científicas, dado que siempre pueden aparecer fenómenos nuevos para nosotros, no nuevos en sí, ¿no? Fenómenos que ya existían y que simplemente no conocíamos. Pero no ofrece ninguna buena solución a la inquietud humeana sobre la posibilidad de que aparezcan fenómenos que sean nuevos en sí mismos, o sea, frente a la posibilidad de que la realidad misma cambie, ¿sí? Ahora, un elemento que vamos a tener que ver más adelante. Popper considera que la práctica científica no solo se caracteriza a partir de qué tipo de enunciados son propuestos por quienes practican ciencia, ¿no? La práctica científica no se caracteriza solamente por el hecho de proponer hipótesis falsables. Se caracteriza también por cierta actitud práctica que requiere rechazar las hipótesis falsables en cuestión, cuando efectivamente encontramos evidencia que las desmiente, ¿sí? Y para establecer este punto tiene que hacer referencia a criterios que no son puramente lógicos, como el criterio de falsabilidad del cual estuvimos hablando, sino criterios metodológicos adicionales, ¿sí? Pero bueno, ese problema lo vamos a ver más adelante.